Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Hola a todos, volvemos con un nuevo episodio del podcast de Dermotec y esta vez va a ser para hablaros de cosmética. Concretamente vamos a hablar sobre los distintos tipos de exfoliantes que existen. ¿Qué tal, Sofi? Eso es. ¿Qué tal? Hola a todos. Hola, Sara. ¿Qué tal? Molt bé. Pues nada, vamos a explicar un poquito para qué sirve la exfoliación, qué tipo de exfoliantes existen, cuáles son sus indicaciones y nombraremos, por supuesto, algún producto para que conozcáis los ejemplos que más nos gustan. Y próximamente pues publicaremos un episodio premium con nuestros favoritos y cómo sacarles el máximo partido. Exacto, pero primero vamos a responder a la pregunta más básica, que sería ¿qué es la exfoliación? Pues realmente es un paso en nuestra rutina cosmética que podríamos considerar que no es imprescindible, pero cada vez tenemos más evidencia de que nos ayuda mucho, ¿no? La podríamos englobar dentro de la limpieza y lo que decía, no se realiza siempre, pero sí que sabemos que es muy adecuado sobre todo para cierto tipo de pieles, ¿no? Y existen detractores, especialmente entre los no dermatólogos, porque yo creo que dermatólogos contrarios a la exfoliación no sé si hay alguno, pero no creo que muchos, ¿no? Porque lo que nos dicen es que puede ser muy agresivo, ¿no? Que puede ser inadecuado, contraproducente, que incluso envejece, acelera el envejecimiento. Yo he llegado a oír muchas historias sobre la exfoliación. Lo que pasa que la indicación se tiene que individualizar y al final la mejor forma de saber si sois candidatos y con qué tipo de exfoliante, pues os lo va a decir vuestro dermatólogo, ¿no? Porque no siempre, por ejemplo, si tenéis pues un brote de rosácea, a lo mejor no es adecuado que en ese momento de en pleno brote os hagáis una exfoliación mecánica, pero existen otros tipos de exfoliaciones y además probablemente os vaya a ayudar. Si, por ejemplo, tenéis una rosácea con una demodecidosis, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Realmente lo que hace es eliminar las células más superficiales de nuestra capa córnea, ¿no? De la parte más superficial de la epidermis, y ayuda a limpiar en profundidad, facilita la acción tanto de los cosméticos como de los fármacos tópicos que usamos muchísimo en patología dermatológica y además, pues por ejemplo, aportan más luminosidad a la piel, ¿no? Es una herramienta que ya os digo, no es obligatoria, pero yo creo que la mayoría de dermatólogos, al menos los más jóvenes, ¿no? Recomendamos muchísimo por eso, porque ya existe evidencia científica que ayuda para algunos procesos y porque al final hace que tengamos la piel más sana y más bonita. Sí, a ver, probablemente esos casos que has dicho tú son pieles muy reactivas, que probablemente estén en brote, que no han recibido un tratamiento médico o un tratamiento dermatológico adecuado y que por algún motivo pues no están en el momento de iniciar un cosmético de este tipo. Pues entonces en estos pacientes no lo vamos a recomendar pues de inicio una rutina con esto, o seleccionaríamos productos muy específicos, pero la mayoría de pieles estabilizadas lo van a tolerar bien, les va a ayudar y yo creo que pocos pacientes que hayan probado un exfoliante adecuado y en el momento idóneo dejan de utilizarlo, ¿no? Porque lo notan. Y yo creo que lo introducen en su rutina y acabas volviendo. Sí. Además, ya me hace casi falta. Todos los que inician mantienen, es verdad, ¿eh? Y bueno, ¿qué tipo de exfoliantes tenemos? Tenemos los exfoliantes químicos, que habitualmente vienen en tónicos o en un formato gel, los exfoliantes enzimáticos y los exfoliantes mecánicos, que son los scrubs. Exacto. Dentro de los químicos tenemos lo que decías, ¿no? El formato tónico, por ejemplo. Pues lo que hacen es un efecto exfoliante mediante la aplicación del producto, pero no mediante la fricción mecánica, como los clásicos scrubs que tú dices o los exfoliantes de toda la vida. Hay gente que incluso le llama peeling. La verdad es que son bastante interesantes, por ejemplo, para el acné, para las hiperpigmentaciones, porque tienen funciones astringentes y funciones exfoliantes, como decíamos, y los más populares son los que incluyen los alfa-hidroxiácidos, los beta-hidroxiácidos, que serían respectivamente, pues, por ejemplo, el ácido glicólico y más, el ácido salicílico, los polihidroxiácidos, que los recomendamos mucho en pieles reactivas o en personas con rosácea. Y pues además pueden incluir ingredientes que tengan funciones seborreguladoras y aquí os vamos a dejar algún ejemplo en función del feedback que tengamos de este episodio, pues es probable que nos planteemos hacer un premium hablando un poco más de productos y de nuestras recomendaciones, pero aquí yo nombraría por ejemplo el Agnestil Micropeeling de Rilastil, el BHA Liquid Exfoliant de Paula's Choice, que este es muy conocido, es un envase
gris con el tapón blanco y aparezco un paciente, ¿no? La pastilla roja. Bueno, es que es un clásico este. Y luego, realmente la indicación es aplicarlo con un pad o con un algodón o bien solo. Hay veces que hay pacientes que simplemente se lo aplican porque el efecto exfoliante ya lo va a hacer al entrar en contacto con la piel. Sí, de estos exfoliantes formato tónico que decías, y que también tiene la versión un poco para una piel más resistente, una piel grasa, acnéica, y la versión para pieles un poquito más sensibles son los control pads o los oil control pads o los Renewal pads de Zo. Los Renewal irían más para pieles un poquito más sensibles porque no tienen tanta potencia y utilizan hidroxiácidos un pelín más suaves, y los oil control pads sí que tienen, pues creo que uno tiene 2, el otro tiene 3 hidroxiácidos. Y la verdad es que son productos súper fáciles de utilizar y bueno, muy efectivos. Yo creo que estos también hacen efecto mecánico, porque fíjate que cuando los usas... lo iba a decir al final. ¿No? Perdona. Tienen como esa rejilla. Me has desvelado el secreto. Tienen esa rejilla. Sí, la textura del disco. ¿No? Para los... O sea, por ejemplo, cuando haces esfoliante, usas un esfoliante mecánico, si no lo utilizas y usas el tónico, yo el disco ese sí que lo aprovecho, ¿no? Esa textura áspera que tiene para hacer la parte un poquito mecánica, o sea que eso es como un truquito que os damos hoy. Y pasamos a los enzimáticos, que estos tienen también muy buena tolerancia, también están indicados para pieles sensibles, a veces se utilizan, pues eso, sobre todo en formato mascarilla, y lo que contienen son enzimas, o sea, unos ingredientes que van a digerir, deshacer ciertas proteínas y hacer que las células se suelten y, por tanto, tengan ese efecto de exfoliante, ¿no? Entonces, ¿qué ingredientes vamos a ver aquí? Sobre todo procedentes de la piña, la bromelaína, y de la papaya, la papaína. Entonces, como hemos dicho, destruyen estos puentes que unen las células del estrato córneo, que es la capa más alta, más superficial de la piel, se aplican y se retiran pasados unos minutos. Y aquí un ejemplo sería el peeling enzimático de Gemma Herrerías. Exacto. Y luego ya, si pasamos a los físicos, al final estamos hablando de los scrubs, ¿no? Que es un concepto, es la palabra en inglés, que lo que hacen es este efecto mecánico sobre nuestra piel, pero que vamos a clasificar en función de la forma y del tamaño de la partícula. Es decir, podemos encontrar principalmente microperlas de plástico, perlas de jojoba. Si quieres, sigue tú, Sofi, que tenemos varios. Sí, bueno, hay un montón. Sí, pues los granos de sal o azúcar, los geles exfoliantes o gomats y, bueno, muchas otras partículas de limpieza. Y también aquí podríamos poner los dispositivos de limpieza que hacen un efecto así de barrido, pero también es verdad que si los combinas con otro producto, pues ya sería como, tendría varias acciones, pero sobre este haremos otro podcast porque no nos vamos a centrar en dispositivos de limpieza, que si no nos alargamos mucho, pero lo haremos. Sí, porque además nos lo preguntáis un montón. Un montón. Sí. La literatura científica, de hecho, hay un artículo relativamente reciente que habla de este tema, pues dice que los españoles somos los principales usuarios a nivel mundial, o de los que estamos más arriba, de exfoliantes tipo scrub, y esto se sabe por la presencia de las partículas utilizadas en esos exfoliantes mecánicos en las aguas residuales, ¿no? Sí, sí, yo cuando lo leí dije, y no era un artículo español, o sea, era un artículo americano, si no me equivoco. Bueno, pues la Comisión Europea el año pasado, en 2023, prohibió las partículas inferiores a 5 milímetros, no sé si os acordáis cuando se empezó a decir adiós a la purpurina y otras partículas que no tienen por qué ser plásticos, pero se han prohibido los microplásticos inferiores a 5 milímetros por el elevado impacto ambiental que tienen, porque, bueno, porque se ha encontrado su presencia en el medio y en animales marinos, algunos de los cuales son de consumo. Y hay dificultad, ¿no? Sabemos que es difícil o tarda muchísimos años en degradarse, y encima ya empiezan a haber estudios en que se ha visto que se encuentran en algunas áreas del cuerpo depósito de estos microplásticos, ¿no? Es un tema muy complejo porque además hay dificultad de encontrar métodos de medición que sean específicos y que sean
adecuados en función de las partículas, pero ya empezamos a tener mucha evidencia que estos microplásticos conllevan ciertos problemas. Total, que la Comisión Europea ha dicho basta, los ha prohibido. Hasta ahora, los problemáticos, justamente los limitados, y los que se han utilizado en cosmética como en formato scrap eran el polietileno y el polipropileno, que eran los más usados. Había también el nylon 6, nylon 11 y el polimetacrilato de metilo, ¿no? Bueno, que sepáis que existe una aplicación que es bastante interesante, que sirve para saber si nuestros productos incluyen microperlas, porque igual pensáis que son visibles estos microplásticos, pero muchas veces se utilizan como opacificantes, es decir, cuando veis un jabón o un limpiador o un champú, incluso de los que hemos hablado en algún episodio, que son opacos, realmente se consideran microplásticos los ingredientes, alguno de los ingredientes que dan esa opacificidad, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que no es solo la purpurina o los pequeños gránulos exfoliantes, sino que están se utilizan muchísimo en cosmética, total, que como la Comisión Europea considera que esto puede ser un peligro para la salud, lo que ha hecho es limitarlo. Pues lo que decía es que existe una aplicación que permite saber si nuestros productos, nuestros cosméticos, contienen estos microplásticos y se llama Bit de Microbit, ¿vale? Os lo dejaremos apuntado si no, pero es Bit de he dicho Microbit, yo creo que se pronuncia Microbit, pero es bastante interesante y permite escanearlos y la verdad es que da información interesante. Y aquí como ejemplos, la verdad es que no os vamos a decir ninguno porque cuando nos hemos puesto a buscar, porque sabemos que hay algunos exfoliantes que hemos usado clásicamente de laboratorios muy conocidos, nos hemos dado cuenta que ya los han retirado. Es decir, antes de que la Comisión Europea los haya prohibido, porque ya sabéis, cuando se prohíbe se deja un tiempo para seguir fabricando y luego hasta que se acaban los stocks. Bueno, pues antes de que esto ocurra, hay muchos laboratorios que lo que han hecho es retirarlo porque ya han visto que era un problema, cosa que nos alegra. Así que no os vamos a decir ninguno que contengan estas partículas problemáticas. Probablemente... Esperamos que ya no quede ninguno. Queda alguno, pero probablemente compréis el que compréis, difícilmente van a llevarlos. Muy bien. Pues uno de los sustitutos más populares de las microperlas de plástico son las perlas de jojoba, que están hechas de aceite de jojoba procesado químicamente, que es el mismo proceso que se utiliza para hacer, por ejemplo, la margarina sólida a partir del aceite vegetal líquido, y generalmente figuran como aceite de jojoba hidrogenado o ésteres de jojoba en lo que es la lista de ingredientes del cosmético. Tienen un color blanco translúcido y generalmente se encuentran en forma de granitos muy, muy finos. Luego también están, como hemos dicho, los granos de sal y azúcar, que vienen en pequeños cristalitos que se van a fundir o a derretir en el agua, y la dureza del exfoliante va a depender del tamaño de estos granos y lo que va a tardar en derretirse. Vienen en muchos tamaños diferentes, por lo que es difícil saberlo a priori, y Rituals creo que tiene alguno de este tipo. Sí, y además el nombre, ahora no me acuerdo cuál era, pero en el nombre es fácil de identificar, o sea que podéis encontrarlos. Algo que es importante que no hemos explicado es que a veces estas partículas, o sea, es importante entender un poco cuál es el más adecuado para nosotros, porque a veces esas partículas no son esferas finas, sino que muchas veces la superficie puede ser cortante o irritante. Entonces, en función de las indicaciones que tengamos, pues vamos a tener que seleccionar unos u otros, y a veces, por ejemplo, no vamos a seleccionar, van a ser como más toscos o más agresivos, por ejemplo, los corporales, que la piel va a ser más resistente en general, claro, que los faciales, ¿no? Y bueno, ahí está un apunte para que sepáis. Y luego tendríamos también la celulosa microcristalina, que, bueno, por lo general lo que tiene son fibras de celulosa o carbómero que se acumulan cuando entran en contacto con el aceite o con la grasa de la piel y forman suaves rollos o grumos. Y lo que vemos es eso, que cuando los frotamos sobre la piel atrapan parte de la piel muerta y de la suciedad, ¿no? Es como que la arrollan. Son muy populares en Asia, pero también se están usando mucho en Occidente, y no solo se limitan a los clásicos tratamientos de spa, ¿no? Que hace algunos años esto se hacía, pues eso, en un spa, te hacían un masaje exfoliante o un gommage y era esto, pues no, ahora ya los podemos utilizar en casa. Y bueno, sabemos eso, que las fibras estas de celulosa pues tienen la tendencia a ser como más respetuosos, más agradables. Aquí yo como ejemplos os diría el Tensoderm Scrap, que tiene esta celulosa microcristalina, el Gommage de Avène,
Y la Acniven exfoliante suave de zinc, que también, revisando las fórmulas, también la tiene. Y luego tendríamos otros que son partículas de semillas o vegetales, que este me parece muy interesante porque vi el formato, lo descubrí el otro día y lo he probado ya, que es el SVR, sería algo más SVR, de SVR, que lo que lleva son, si no me equivoco, fragmentos de hueso de oliva y de uva muy triturados, pero es bastante intenso. Eso en la cara yo no me lo pondría, pero para el cuerpo no está mal y realmente es seco. Es como un polvo, como partículas. No llega a ser un polvo, ¿no? Son gránulos más grandes, pero bueno, ellos recomiendan incluso combinarlo con algún aceite o con algún producto que lo haga un poco más untuoso porque ayuda a... ¿Y en qué envase viene? Pues viene, ¿En no, qué envase es un envase, es como si fuese como un envase, no sé de cuánto debe ser, igual 100 mililitros o no creo que llegue a 150 y... Claro, yo cuando lo usé esperaba que fuese un producto más o menos líquido o semisólido, pero no, es como un polvo grueso. Y es bastante interesante. Yo no había visto nunca este formato, seguro que existe, pero yo no lo conocía. Y luego, pues para personas con múltiples alergias o personas que quieren una rutina muy minimalista, pero necesitan algún exfoliante, está bien. Ya sabéis que para exfoliantes corporales también vamos a recomendar siempre pues, algunos cepillos suaves o algún guante suave, sin pasarnos con la intensidad, pero bueno, cuando queremos usar este tipo de productos, este está bien. Y luego hay otro que es el alumina, que siempre lo digo mal, que realmente es óxido de aluminio, que se utiliza muchísimo en exfoliantes y aquí tendríamos, por ejemplo, el Black Pill Resurfacing de Sensilis, que a mí me parece un producto que calidad-precio está bien, sobre todo si lo aplicas, ya lo explicaremos en otro episodio, pero si lo aplicas correctamente cunde bastante. A mí la verdad es que me gusta el Exfoliating Polish de Zoo, que tiene óxido de magnesio y la verdad es que es un producto, bueno, también tiene antioxidantes, pero es un producto que deja la piel con un acabado muy, muy suave y lo recomiendo bastante. Yo creo que no hay nadie a quien no le guste este producto. No. Yo lo menciono bastante porque no le he visto todavía competencia real. No, pero práctica. Pero aquí yo sí que diría que lo que te vas a encontrar entre sus detractores es que te van a decir que como lleva bicarbonato sólido, el pH es demasiado alcalino. Al final no queremos un pH alcalino en la piel, pero es cierto. Yo no he notado ni en mis pacientes, incluso en pieles secas, que esto les genere ningún tipo de problema. Así como con limpiadores muy astringentes sí que lo veo, o con un jabón puro, que sabemos que es alcalino, el típico jabón en pastilla de toda la vida. Esto sí. Con este exfoliante, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Nuestra experiencia clínica es buenísima. Entonces, lo digo porque a veces te vendrá alguien y te dirá, es que claro, lleva el bicarbonato, el pH del producto probablemente sea muy alto, no es adecuado. Bueno, pues no, fantástico. Por ahora no le hemos encontrado relevancia clínica a ese dato. Luego eso, lo que decía de Cantabria está el Birretix Micropil, que tiene microgránulos de semilla de tagua, ingredientes seborreguladores y otros que van a tener una acción calmante un poco para aliviar que a veces estos productos pues producen cierta irritación. Y también decir que como un poco para resumir al final del episodio que ya acabamos, es que muchos de estos productos realmente muchas veces combinan dos mecanismos, pues tienen el exfoliante mecánico y el químico o el enzimático, ¿no? Muchas veces lo combinan. Y aquí un ejemplo es el Dual Action de Scrub de Zoo, que tiene el exfoliante mecánico con las perlitas que se cunden bastante, no como el Pulis que he comentado ahora, que es el típico de tarro azul, pero que también notas el efecto así de pulido en la piel, pero que también lleva una parte de exfoliantes químicos. Entonces tiene esos dos mecanismos y la verdad es que también está muy bien, notas como una sensación así de calorcito al ponértelo y es bastante agradable, aunque yo me quedo con el Pulis. Yo creo que también, pese al bicarbonato. No he conseguido encontrar un buen sustituto todavía, Alguna cosa se parece. Siempre vamos probando por dar alternativas más económicas, sobre todo. El problema que tiene, claro, es que necesitas adquirirlo por vías muy concretas y el precio. Bueno, dura mucho, ahora, O sea, dura una locura. Conde, y al final creo que no es. Pero no deja de ser un precio alto. Es importante. Suele compensar. Yo tengo poca gente que me haya dicho, de los casos quedados, que me hayan dicho, oye, no quiero. No repito. No, casi todo el mundo repite porque realmente va muy bien y dura mucho, pero es caro, Sí, totalmente. Pues nada, pues acabamos aquí.
Hemos hecho así un Sí. repaso teórico de los exfoliantes. Si estáis interesados, pues interesadas, podemos hacer un premium, entonces ya podemos hablar uno a uno de varios productos exfoliantes en distintos formatos. Nos podéis escribir por Instagram, lo tendremos en cuenta. Y Sí, quizás si quieren que mencionemos alguno, que probemos alguno También. y les demos nuestra opinión. sí, no tenemos que nos problema digan, en, a ver, sí, exacto. en comprar incluso ¿Cuál producto os probar, interesa, cuál os interesa conocer Nos más? lo podemos estudiar. Y os lo contamos. sí. Muy bien, que vaya muy bien. Muy bien. Adiós, Sofía. Nada, nos despedimos. Hasta Adeu, luego. chao a todos. Más información en dermotech.com.